Una nueva aventura con octava generación y gráficos NDS. Descubre la nueva actualización de Pokémon Berilo en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy traigo un fangame de Pokémon en español con muchísimo contenido. Y es que sí, hace poco tuvimos actualización de Pokémon Berilo. Lo siento si durante el vídeo lo llamo a veces Berilio o a veces se me puede ir la olla, ¿vale? No prometo nada. Si te gustan las nuevas historias, personajes y obviamente lugares, te encantará este fangame, que además viene con mucho contenido secundario perfecto para empezar este 2023. Pokémon Berilo es un fangame en español a un demo creado por Pablus94, actualizado este año. Encontraremos octava generación, gráficos estilo NDS y un montón de misiones principales y secundarias en esta aventura. Sinceramente creo que ha sido muy larga la espera desde la primera beta en 2021, por lo que sí, por fin tenemos una segunda parte con más contenido. Y por fin tenemos la segunda demo de la aventura que, según dijo el autor, viene con muchísimo contenido extra que podemos disfrutar y eso sí, hasta la tercera medalla, que, aunque parece poco, verás que tienes mucho por investigar. Y sí, muchos vais a preguntar. Y sí, el autor confirma que es jugable en Android con Joyplay, además de PC. Y si lo vas a jugar por Android, tendréis el link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y APKs, ya que no deberíais tener problemas al jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y no olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar al menos a 500 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, e incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, ya así, vamos con la review de Pokémon Berilo en español, que sí, ya me estoy enrollando. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos desde la primera generación hasta la octava generación, además de Fakemon y formas regionales, como son los iniciales. Lo mejor es que tendremos gran variedad de combates dobles e individuales durante la aventura. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Se han incluido mecánicas propias de cada lugar, con cambios muy llamativos para ir avanzando en la aventura. Sobre el repartir experiencias será para todos los Pokémon del equipo, aunque se podrá activar y desactivar en cada Pokémon. Vamos con la duración. Tendremos más de 20 horas de partida, que veremos reflejado en la gran cantidad de misiones secundarias y opcionales que encontraremos. Sobre la historia principal, como dije, es una demo, por lo que llegaremos hasta la tercera medalla, que sería la mitad del juego según el autor, pero vamos, afirma que puedes estar más de 20 horas jugando y no terminarías todavía todo lo que trae. Vamos con los gráficos, que como has visto son coloridos y estilo quinta generación, recordando a los gráficos de NDS. Lo mejor es que tendremos un mapeado exquisito, con gran variedad de biomas y lugares que te imbuyen en la historia, todo muy trabajado y con colores perfectos para esta región. Tendremos mugshot de personajes o retratos, que veremos al hablar con ellos, algo que me encanta ya que así lo vemos todo mucho más claro con los personajes que van hablando. No olvidemos el menú, que también se ha personalizado, donde podremos seguir las misiones que estamos haciendo y ayudas para no perdernos. Y bueno, vamos con la historia, donde recorreremos una nueva región llamada Nubia, con sus personajes y Pokémon característicos y únicos. En tu región no puedes formarte como entrenador Pokémon, y gracias a la profesora Rosa, una conocida de tus padres, consigues un billete a Nubia. En Nubia obtendrás tu primer Pokémon y podrás desafiar a los 8 líderes de la región para retar a la campeona. Pero no pienses que todo será un juego tradicional de Pokémon. Los líderes representan cada uno un papel fundamental en los lugares que regentan. Ellos son personas fuertes, no solo combatiendo con sus Pokémon. ¿Lograrás superar esa fuerza? ¿Entenderás el sentido de la misma? Y bueno, ahora que hemos contado la historia,
toca conseguir tu corazón. Me gustaría que comentaras aquí abajo si ya lo jugaste en 2021, lo que fue la primera beta de Pokémon Berilo y qué te pareció, así por curiosidad. Yo es un fangame que jugué hace mucho y la verdad tenía ganas de retomarlo y avanzar un poco más en la historia, sobre todo ahora que trae tanto contenido extra que al final es lo que más nos gusta. Así que sí, id poniéndolo en los comentarios y os voy leyendo. Y bueno, ya sí, voy con mi opinión personal. Como digo, este fangame es una de las grandes sorpresas de este 2023. Aunque solo sea una actualización, creo que es una buena forma de comenzar el año. Si buscas un fangame con gráficos bonitos y estilo quinta generación te encantará, ya que como has visto de fondo es uno de los puntos fuertes. Y sí, la verdad hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho Pablus para que podamos disfrutar de esta segunda joyita. La verdad, había ganas de jugar esta segunda actualización, además de tener alguna más que espero ver en el futuro. Como siempre os compartiré toda la info en la descripción con el Twitter del autor, por lo que os aconsejo estar al tanto de todas las novedades. Y bueno, vamos al punto más importante, sobre si te lo recomiendo o no. Obviamente que sí que te lo recomiendo. Creo que es una gran opción, aunque no tenga todo el contenido que hubiéramos deseado. Por ahora, como dije, según el autor, tenemos más de 20 horas si queremos completar toda la demo. Por lo que sí, tienes para rato largo, la verdad. Si te preguntas cuándo estará completo, pues nadie lo sabe. Desde la última actualización han pasado 2 años, por lo que si quieres esperar al final, pues a que esté completo es asunto tuyo. Yo os recomiendo que lo juegues y lo disfrutes como está, sin lugar a dudas, ya que es una opción perfecta para disfrutar de una buena aventura Pokémon. Creo que uno de los fallos sería que la historia principal se sigue quedando en la tercera medalla, pero como digo, aparte de la principal tenemos un montón de contenido secundario, que es lo más importante de este fangame. Por ello tampoco hay que menospreciarlo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!